Shalom familia, gracias por acompañarnos aquí en la Biblia en su contexto. Continuamos estudiando el libro de Génesis, ya lo estamos terminando y también estamos terminando con la historia de Joseph, con la historia de José. Hoy es una porción bastante importante, una porción bastante interesante, ya que en esta porción que va desde Génesis capítulo 44, verso 18 al capítulo 47, verso 27, sucede algo que la verdad nos deja sin palabras a todos, porque conociendo un poquito la vida de Joseph, cómo él llega a Egipto después de todos los, podemos decir, pormenores, por todas las circunstancias que pasó, con las dificultades que tuvo que lidiar, él llegó a ser, lo último que vimos en la última porción, el segundo al mando en Egipto. Y al final de la porción de la semana pasada, vimos cómo sus hermanos y su familia llega a Egipto y él los tiene que recibir. Wow, una situación bastante complicada, una situación, me imagino, bastante difícil por la situación en la cual José había pasado y por las circunstancias que él había llegado. Entonces nos vamos a enfocar en esta porción, no en todos los capítulos, pero sí me gustaría enfocarnos parte del capítulo 44 y parte del capítulo 45. Vamos a analizar esta porción. Hay bastante para compartir. Quisiera que lo analicemos, que podamos ver algunos detalles que quiero compartirles también y que me llamaron mucho la atención con respecto a la situación de Joseph. Ahora que él se está por revelar. Recuerden que en esta porción él se acerca a sus hermanos y él se da a conocer que es Joseph, que él es José. Y usted es algo muy importante porque es algo que lo podemos conectar con Yeshua, nuestro Mesías, en donde él está oculto para una parte de nuestros hermanos. Ahora va a llegar un momento en el tiempo, en el futuro, que ellos abrirán sus ojos. Y esto es algo bien interesante, familia, y quiero que vayamos analizando un poquito sobre lo que hay en estos primeros versos entre el capítulo 44, verso 18 y el capítulo 45, verso 11. Es lo que vamos a analizar todos juntos, familia. Amén. Entonces, quiero iniciar con la lectura para tener un mayor contexto, para saber cuál es, podemos decir, desde el capítulo 44, verso 18, el verso 29, se nos va a dar un pequeño contexto de la situación del capítulo 45. Y es algo que quiero que analicemos y que tengamos en mente a la hora de analizar el capítulo 45. ¿Amén? Entonces, quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos, que pueda leer del capítulo 44, del verso 18 al verso 29, para darnos un contexto para iniciar el capítulo 45. Sí, Shalom Alejem, amados hermanos. Claro que sí, pastor. Inició con el 18 y voy a leer del Humash. Bueno, inicio. Y se enfrentó a él y a Judá y le dijo, con su permiso, mi señor, expondrá este servidor unas palabras ante los oídos de mi señor, y no se enoje con este servidor, pues es usted como el faraón. Usted, ay, se me movió, perdón. Usted nos preguntó y así empezó todo. Si teníamos eh, padre o un hermano. Y le dijimos a usted, tenemos un padre anciano y un hermano pequeño, cuyo hermano murió y quedó como único de su madre y su padre lo adora. Entonces usted nos dijo, traerlo ante mí y que mis ojos lo vean. Y nosotros le explicamos que no puede el niño abandonar a su padre, porque si deja a su padre, morirá. Y nos dijo entonces usted, si no traéis a vuestro hermano pequeño con ustedes, no volváis a ver mi rostro. Y así fue que fuimos con nuestro padre y le contamos lo que usted dijo. Pasado un tiempo, dijo vuestro padre, vayan y traigan algo de comida. Y le dijimos que no podíamos regresar si no llevábamos a nuestro hermano pequeño con nosotros hacia allí, porque no podíamos volver a ver al Señor sin la presencia de nuestro hermano pequeño con nosotros. Y dijo su servidor, mi padre, ustedes saben
que 2 hijos me dio mi esposa y se fue uno de ellos de mí y me dije, seguro que una fiera lo atacó y no le he vuelto a ver hasta ahora. Y si se llevan ahora a este también y le ocurre una desgracia, haréis caer mi vejez en angustia hacia el abismo. Shalom. Gracias, Amad. Shalom, mi hermana. Muchísimas gracias. Wow. Qué interesante porque miren ahora un poquito el contexto de lo que está sucediendo antes de él revelarse, antes de él darse a conocer a sus hermanos. Aquí hay algo bien interesante que podemos analizarlo como ver realmente que hay un cambio de actitud en Judá. Recuerden que uno de los promotores para que para que José llegara a Egipto fue Judá. Cuando lo venden, Judá fue uno de los hermanos que primero lo querían matar. Después Rubén dijo, no lo maten, porque no mejor lo ponemos en una cisterna. Y después dijeron, sí, tienen razón, no nos ensuciemos las manos, lo vendamos a los mercaderes, obtenemos un poco de dinero, fueron 30 ciclos de plata por su hermano, y lo vendieron y llegó a Egipto José. Y miren ahora este proceso en el cual Judá ahora, de ser el hermano que quería deshacerse de José, ahora Judá está protegiendo a su hermano Benjamín. Recuerden que Benjamín es hermano de padre y madre de José. Es el menor de la familia. Y ahora vemos esta actitud de Judá que está protegiendo a Benjamín. Ahora todo esto nos ayuda a entender por qué cuando se distribuyen las tierras, cuando toman la tierra prometida, después de que salen del exilio de Egipto, cuando salen en el éxodo de Egipto, ahora entendemos por qué Benjamín y Judá terminan muy cerca y cuando se divide el reino, terminan Benjamín y Judá. Es por este acto en el cual Judá ahora está protegiendo y él ha sido el fiador, el garante delante de su padre Jacob de Israel, de que él va a cuidar a su hermano Benjamín. Entonces, es algo bien interesante, pero aquí hay una situación bastante difícil, podríamos decir humanamente, porque vemos cómo están presentes delante de José, pero Judá se acerca a José y empieza a hablarle, y empieza a comentarle, de pedirle por favor, quiere tratar de que de alguna forma José cambie de parecer y permita que su hermano Benjamín pueda regresar con su padre. Porque ciertamente dice que si no regresa Benjamín, ciertamente Jacob morirá. Y recuerden que Jacob estuvo en angustia porque perdió a su hijo, a su favorito, al que él había escogido como el primogénito que iba a llevar el liderazgo y también lo que es el legado de la familia que era José. Y esto es bien interesante porque no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando Judá se acerca a hablar con José, él no sabe que está hablando con José, pero miren hay algo que a mí me llamó mucho la atención, fue en el verso 20, que dice, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, está hablando de Benjamín, y dice, y un hermano suyo murió. ¡Wow! Imagínense esa situación. Todo lo que vivió José desde que llegó a Egipto, el modo en que él llegó a Egipto, él viendo a sus hermanos que mientras él estaba en el pozo, ellos comían como si nada, como que no había nadie en el pozo, o sea, lo trataron con indiferencia. Y ahora José se está desayunando, podríamos decirlo, o se está ahora dando cuenta de cuál fue la estrategia o digamos, la coartada que montaron sus hermanos para avisarle a Jacob de que José ya no iba a volver. Y lo estaban dando por muerto, lo hicieron pasar por muerto. Imagínense esa situación para José, en que estaba enfrente de sus hermanos. Él sabe que sus hermanos lo vendieron, lo trataron con indiferencia, y que todo lo que sucedió de llegar a Egipto, de haber estado en honor, después de haber estado en vergüenza, porque no era culpa de él, sino que obviamente las circunstancias hicieron que él estuviera en la prisión, después de pasar lo que pasó con el copero, hasta llegar
al momento de estar frente a Faraón. Sabemos que todo esto, y lo analizamos en la porción pasada, es todo una cuestión de un proceso que tenía que llevar José. Y es un proceso que todos vamos a llevar en algún momento en la vida. Pero miren lo que sucede con José. José ahora está frente a frente a sus hermanos y él ahora se está dando, podemos decir, por enterado de la realidad de lo que su padre Jacob sabía de él. Él se está dando cuenta ahora de que su padre no sabía de que había sido vendido a los mercaderes madianitas, sino que él ahora se está dando cuenta que sus hermanos lo estaban dando por muerto. Y no es la primera vez que se lo dicen, porque más adelante, al finalizar el capítulo 44, le dice que Jacob piensa que su hijo José ha sido devorado por las bestias. Wow, familia, qué situación difícil, qué situación complicada. Y yo creo que humanamente, si yo estuviera en una situación similar y mi reacción quizás no hubiera sido buena, familia, porque es algo que la verdad es muy difícil de comprender cómo humanamente él está presente, está frente a sus hermanos, quienes lo vendieron, quienes se deshicieron de él, y ahora ellos están solicitando ayuda, no lo reconocen. Obviamente sabemos que José está, podemos decir, encubierto porque él está como un egipcio. Él se viste como egipcio, habla como egipcio. Recuerden que aquí él está hablando a través de intérpretes. Y wow, familia, acá ahora hay un intérprete que también se está enterando de la situación de José. Porque recuerden que José nunca habló en hebreo con sus hermanos hasta ahora que comenzamos el capítulo 45. Cuando José ahora realmente se quiebra y él hace algo que quizás humanamente, algo que quizás si nos analizamos cada uno de nosotros, y sería un poco difícil. Esto nos demarca que necesitamos madurar, familia. Porque la verdad que muchas veces pasamos situaciones que quizás comparamos las situaciones que pasamos nosotros con las que pasó José, y la verdad que no es ni siquiera el 1%, familia. Y muchas veces nos cuesta pasar esas situaciones. Y miren lo que está sucediendo ahora con José. Wow, familia. Entonces, algo un poquito para tener en contexto y ahora entrar, ahora conocer un poquito cuál es la situación por la cual ahora en el capítulo 45 José se quiebra delante de sus hermanos y se da a conocer. Quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leer del capítulo 45 del verso 1 al verso 11. Ok, dice, Joseph ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy Joseph, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy Joseph, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Adonai quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Hasta Hasta el el 6, ¿no? versículo 11. Ok. Por eso, Elohim me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra. Fue Elohim quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosen, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas, y vacas, y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria.
Amén. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Wow, familia. Miren qué interesante. Él acá empieza hablando de que Joseph dice, ya no pudo más. Ya no pudo contenerse más José delante de los que estaban delante suyo. Ya no había forma de que José se contuviera de la situación que estaba pasando. Ahora entendemos el por qué. Porque imagínense el cúmulo de cosas que estaban sucediendo dentro de la mente de José. Y es interesante que ahora él se quiebra y él les dice, yo soy Joseph, yo soy José, yo soy su hermano, yo soy el que ustedes vendieron, el que ustedes negaron. Yo soy José, dice. Yo soy él. Y dice que sus hermanos quedaron atónitos, quedaron turbados. Dice en la Reina Valera, dice que quedaron turbados delante de él. Imagínense ahora la situación de Judá. Imagínense la situación de Judá ahora, que él no sabía que estaba hablando delante de su hermano y él confesando de alguna forma lo que había sucedido con José. Ahora es entendible el por qué ellos se encuentran turbados de espíritu, porque ellos se encuentran como sorprendidos, y no solo sorprendidos, sino que dice turbados quiere decir que quiere decir que están asustados, están preocupados, porque Judá confesó lo que había sucedido con José y cómo Jacob se había enterado de que José había desaparecido. Wow, familia. Yo creo que esta situación es muy difícil, es una situación humanamente muy complicada, pero miren lo que hace Joseph. Él, lo primero que hace, él se revela diciendo, yo soy José, pero también él pregunta, ¿aún vive mi padre? Él hace focus no en sus hermanos o en recriminarles, sino que lo primero que él hace es, ¿aún vive mi padre? Y posteriormente él les dice, acérquense y empieza a hablar de que no se preocupen porque Dios, él entendía, miren la madurez que había llegado Joseph, que él entendía que todas las circunstancias por las cuales les había pasado eran porque Dios lo había permitido. Y él les dice, miren la madurez tanto física, podríamos decir, como espiritual, que Joseph dice en el verso 7, Dios me envió delante de vosotros. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención en el verso 8, que es cuando dice, en la Reina Valera dice, que me ha puesto por padre de Faraón. Eso algo a mí me llamó mucho la atención, porque él está hablando con sus hermanos, está reconociendo de que Dios lo envió delante de ellos para preservar la vida sobre la tierra y para que ellos pudieran, su familia pudiera estar protegida. Pero el verso 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros. O sea, les vuelvo a decir, ustedes no me enviaron, fue Dios quien lo envió. O sea, miren esa madurez que tiene José, porque obviamente los hermanos nunca supieron que José terminó en Egipto. Ellos lo entregaron a los madianitas y lo entregaron a los ismaelitas y lo vendieron y ellos no supieron a dónde llegó José. Por eso, miren, José entiende que fue Dios quien en esa circunstancia tomó el control y terminó, dice como padre, dice que Dios lo puso como padre de Faraón. Ahora esto es una gran pregunta y yo no sé si ustedes se lo preguntaron. ¿Por qué usa esta expresión de padre de Faraón? Siendo que cuando Faraón lo está nombrando, lo pone como segundo al mando y que él no tiene acceso al trono de Faraón, sino que él tiene acceso a todos los bienes, puede tomar decisiones y Faraón no le pide cuentas, pero es bien interesante este vocabulario que dice que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo puso como padre de Faraón. Esto si nosotros lo entendemos, recuerden, con nuestra perspectiva, con nuestra forma de ver el mundo, podemos decir que lo puso Dios en una posición superior a Faraón. Pero no fue así, porque cuando Faraón lo nombra, lo pone segundo al mando, como un gobernante, como un gobernador que no puede tener acceso al trono del Faraón. Es lo único que él no podía tener acceso. Pero entonces, ¿qué está sucediendo aquí?
Porque si yo lo analizo de acuerdo a mi forma de ver el mundo, estoy diciendo, ok, entonces Dios hizo un milagro y lo puso como el primero al mando, o sea, lo puso como con más autoridad que Faraón. Exactamente, mi hermano, lo puso como amigo, como consejero. Bien, vamos por ahí. Recuerden, familia, que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Tenemos que escudriñar el contexto cultural, familia. Tenemos que ir al contexto cultural y entender que hay una cuestión cultural, una cuestión histórica. Y esto es bien interesante porque esto de padre es, como decía nuestro hermano por el chat, como un consejero. Miren en lo que dice el comentario de John Walton sobre el Antiguo Testamento y el contexto cultural. Dice, título de José. Lo más probable que el uso del título padre de Faraón, que eso lo vemos en la Reina Valera 1960, o en otras versiones va a figurar como protector o asesor. Miren, en la NBI es un poquito más claro y dice que José fue puesto por Dios como el asesor de Faraón. Se relacionaba con el título egipcio It-Intr, padre del Dios. O sea, miren de dónde viene esto. Dice, padre del Dios. Recuerden que Faraón era considerado como una deidad para Egipto, que se usaba para referirse a una variedad de funciones y funcionarios, y sacerdotes que servían en la corte del faraón. Padre representa una relación de asesoramiento, quizás igualable con el papel del sacerdote contratado por Micaías en Jueces capítulo 17, verso 10. Ok, miren, esto es un concepto del antiguo Medio Oriente. De que sea padre de Faraón o que sea considerado como padre de un rey, está hablando de que es un asesor. No quiere decir que tiene un rango más alto que en este caso el faraón, sino que él tiene un rango, una función de ser asesor. Y miren, no es la primera vez que en las escrituras se usa este vocabulario de padre o de asesor o de protector. Cuando nosotros vamos a Jueces, capítulo 17, verso 10, vamos a ir al verso 10 y me gustaría que mi hermano, vamos a ver quién tenía el manito levantado, familia Peloc, vamos a ir con la familia Peloc, vamos a leer Jueces, vamos a ir a Jueces, vamos a ir aquí, vamos un poquito más arriba aquí, Jueces capítulo 17 y vamos a leer los versos, vamos a leer del verso 8 al verso 13. No sé si la familia Puelo puede abrir su micrófono. ¿Jueces 17? Primera de Jueces, ¿verdad? 17. Jueces. Digo, jueces, ¿verdad? Jueces 17, capítulo 17, del verso 8 al verso, vamos a leer al 13, para tener mayor contexto de lo que está sucediendo. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó, soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Amén. Gracias, Alita. Miren qué interesante. Acá tenemos una evidencia más de que este término de padre se usa como consejero, se está usando como consejero. Aquí lo está usando en esta historia en donde un levita está huyendo, está yéndose de Jerusalén
y ahora se encuentra con este hombre que es de Efraín, Micaía, y le ofrece ser su propio sacerdote, su propio consejero. Y dice, Micaías encima dice, ahora Adonai me prosperará porque tengo un levita como sacerdote en mi hogar. Pero ¿qué tipo de sacerdote? ¿Qué es lo que estaba haciendo Micaías? Era un hombre que estaba adorando ídolos. Es más, creo que él era el ídolo. Entonces, sabemos que ahora tenemos una evidencia de que, una segunda evidencia de que este término padre tiene que ver con una función, tiene que ver con un rol que tiene que cumplir, en este caso Joseph, como el consejero del faraón. Vamos a continuar viendo qué más dice el comentario. Dice, o el papel de Eliseo, miren también, Eliseo como consejero del rey de Israel en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 21. Así que vamos a ir al capítulo de Segunda de Reyes, y si no me equivoco era el capítulo 6, 6:21, y miren lo que dice el capítulo 6:21. Verlo por aquí. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Miren lo que le pregunta. O sea, acá vemos como el rey de Israel lo tiene Eliseo como padre mío. Pero no era su padre, sino que Eliseo era consejero del rey de Israel. Era tomado como un consejero del rey de Israel. O sea, de las 10 tribus, recuerden familia. Entonces esto es bien interesante porque ahora comprendemos lo que está sucediendo en lo que es en el capítulo 45, verso 8, cuando él dice, me puso como padre de Faraón. O sea, lo puso como un asesor, como una persona de autoridad, la cual está administrando. Él mismo le dice a sus hermanos, soy yo quien administra todos los bienes durante este periodo de crisis que está sucediendo aquí en Egipto. Dice, ya llevamos 2 años, faltan 5 años. Y después cuando seguimos leyendo los próximos capítulos, vemos las decisiones, o podríamos decir las normas o decretos de urgencia que nombra o que menciona José para que la situación sea una situación controlada, esta hambruna que estaba sucediendo en Egipto. O sea, es como que él había hecho José. En los próximos capítulos vamos a ver cómo José, él toma decisiones administrativas y administra los bienes de tal forma que beneficia tanto a Faraón como también al pueblo, asegurándoles que hay pan y comida. O sea, vemos que José es una persona tan madura y tiene tanta sabiduría que él, poniendo su confianza en Dios, permite proveer tanto sustento para Faraón como para el pueblo, para las naciones. Y no solo para las naciones. Miren este detalle, familia. Por último, es a su familia, a quien él le va a estar dando provisión, seguridad, que eso se conoce en el mundo antiguo como salvación. Y tengan esa palabra en mente, familia. Y enseguida volvemos a esa palabrita. Entonces, vamos a continuar analizando, porque hay varias cosas que en este capítulo 45, entre el verso 11, entre el 1 y el 11, me llamó mucho la atención. Hay algo que me llama mucho la atención, es que él en los versos 4 al 6 del capítulo 45 dice, entonces José a sus hermanos les dijo, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Wow, familia. Ahora José se está dando a revelar a sus hermanos. Y él está diciendo, ahora pues, no os entristezcáis, no se pongan tristes, ni os ni os pese de haberme vendido acá. O sea, los hermanos ni siquiera estaban enterados de que lo habían vendido a Egipto. Ellos los vendieron a los mercaderes, pero nunca supieron el paradero de José. Porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Wow, familia. Y este punto es un punto de conexión directo con nuestro Mesías Yeshua.
Pero también hay algo aquí que nos llama mucho la atención y que me llama mucho la atención, es ver cómo, si estamos hablando que Joseph, él está procurando salvación para las naciones, pero también para su familia. Acá hay algo que nos está dejando bien claro desde Génesis, desde el libro de Génesis. Como hemos estado aprendiendo en este ciclo, familia, nos está hablando desde el principio, nos está hablando cómo va a ser el final de los tiempos. Y va a llegar un punto en que Joseph, como figura del Mesías, como una sombra del porvenir, una sombra del Mesías que va a venir en tiempo muy futuro, desde esta época, que va a traer salvación para quién? Para los gentiles, para las naciones, pero también para su familia. Esto es algo que, por ejemplo, Pablo conocía y tenía en mente, porque Pablo es bien claro y dice que el Eterno no ha desechado a su familia, no ha desechado a su pueblo. Vamos a Romanos capítulo 11, familia. Vamos a ir a Romanos 11 para validar todo esto, familia. Vamos a Romanos capítulo 11 y vamos a leer del verso 1 al 2. Y dijo, acá está hablando Pablo, y dijo pues, ¿ha de desechar Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Miren, familia, y esto es algo que tenemos que tener en claro, familia, y quiero invitar a los que van a ver este video posteriormente, que consideremos que Dios nunca ha cambiado y ni nunca cambiará. Si Él desde el principio nos está mostrando que no va a desechar a su pueblo, por más de los que hicieron, miren lo que hizo los hermanos de José, todo lo que hicieron y todo lo que José vivió por culpa de esta mala decisión que tomaron sus hermanos. Y también, obviamente, hemos visto que también tuvo parte José en esto con su inmadurez. Vemos que a pesar de todo, él no descarta a su familia. Y él no dice, no, porque ustedes me vendieron, me voy a deshacer de ustedes. No, y él les dice, tranquilos, no se preocupen, no se angustien, no se asusten, acérquense. Yo soy José. Yo soy José, dice. Y miren lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, Shaul está diciendo, de ninguna manera el Eterno va a desamparar a su pueblo, va a desechar a su pueblo. Lo estamos viendo en Génesis. Él no desechó a sus hermanos José. Y recuerden que José es una figura del Mesías. Porque dice Pablo, miren, Pablo dice, yo soy israelita. Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, vemos que aquí hay un benjaminita, hijo de Abraham, que estaba muy ligado a la tribu de Judá, y Dios no lo desamparó, no lo desechó, sino que al contrario. ¿Cómo Pablo llega a Yeshua? Él tiene un encuentro personal con Yeshua. Yeshua se le revela muy similar a como José se reveló a sus padres. Yeshua se revela a Pablo, a Shaul. Se le va a revelar diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy Yeshua, quien trae salvación de Dios. Wow, de la misma forma se le está revelando a Benjamín. ¿Y aquí qué está sucediendo con José? No solo se le está revelando a Benjamín, sino que también a sus otros 10 hermanos, principalmente a Judá. Quien fue el primero en tomar la decisión de deshacerse de su hermano, porque no le caía bien, y ahora es el primero que está defendiendo a su hermano menor, Benjamín. Y aquí vemos en Romanos 11 el caso de un benjaminita, el Rab Shaul, el Rab Pablo, quien ahora él está reconociendo, Dios no ha desechado a su pueblo y no lo desechará. Es algo que Pablo entendía y dice, miren, ¿cómo voy a decir que Dios desechó a su pueblo si yo soy israelita? Soy hijo de Abraham y soy de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, dice. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme.
Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Wow, familia. Pablo comprende esto, de que Dios no va desechado a su pueblo, que Yeshua vino tanto para el gentil como para, para el pueblo, para Israel. Y obviamente vemos que hay algo que va a suceder en el final de los tiempos y que tiene que haber sucedido y que tuvo que suceder. Es que ahora la familia, el pueblo, los hermanos de José, tuvieran que entrar en una ceguera parcial. Y es lo que sucedió con los hermanos. Ellos no lo reconocieron, no supieron nunca que estuvieron delante de José. Y es algo que vamos a ver que Pablo mismo reconoce y nos enseña en la carta de Romanos, en donde dice que el pueblo estaba de alguna forma en ceguera. Vamos a ir al capítulo 11 de vuelta y vamos a leer el verso 25. Vamos a ir al verso 25 y miren lo que dice Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow, familia. Es algo bien interesante. Está diciendo Pablo que hay un endurecimiento en parte, hay una ceguera en parte del pueblo. Hay una ceguera que tuvo que suceder. ¿Para qué? Para que las naciones pudieran ser salvas, pudieran ser parte de la salvación. Wow, y esto es algo interesante y ya vamos a definir un poquito lo que es salvación, familia. Recuerda, porque hemos ya cubierto este tema de salvación, hay un estudio que se llama Convenios, la economía de la salvación. Lo voy a dejar en el enlace aquí debajo en la cajita de descripciones del video para que lo vean y profundicemos un poco más en lo que es salvación. Pero la verdad que salvación en el mundo antiguo es de acuerdo a la perspectiva bíblica, no a nuestra perspectiva dogmática y teológica, sino que a nuestra perspectiva de estudiarla de acuerdo al contexto de la palabra salvación, representa que la familia está completa. Las 12 tribus están unidas. Las 12 tribus están bajo el mismo rey. Las 12 tribus están viviendo en la tierra. Y que hay seguridad, que hay prosperidad, tanto para las tribus como también para las naciones. ¿Y qué está sucediendo con Joseph? Joseph está procurando salvación, y salvación es seguridad, provisión, seguridad, alimento. Eso es lo que se tiene en mente en el mundo bíblico, tanto en el mundo del antiguo Medio Oriente como en el primer siglo, en el mundo greco-romano, en donde la salvación era provista por el César, por el Imperio Romano, quienes daban la provisión al pueblo en épocas de hambruna. Wow, familia, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y redefinirlo. Por eso los invito a que vean ese estudio de lo que es convenios en la economía de la salvación. Y ahí profundizamos un poco más sobre el tema. Entonces, teniendo esto en mente, vemos que Pablo está diciendo que el pueblo tenía que sufrir ceguera. Cuando nosotros vamos a Zacarías, vamos al libro de Zacarías, capítulo 12, vamos a ir a Zacarías, capítulo 12, vamos a buscar aquí, Zacarías 12, del verso 8, capítulo 12, del verso 8 al verso 14 vamos a leer, y quiero invitar a que lean mi hermana Verónica Ríos, si puede leerlo. Sí. Shalom, amado. Sí, claro que sí. Es Zacarías 12. Sí, del verso 8 8 al verso Ajá. 14. Al 14. Yo le he puesto más al 19. Voy a leer de Lavín. En este día, Adonai escudará a los, si está correcto, permítame, sí, Zacarías, que me sacó como de la jugada. En ese día, Adonai escudará a los habitantes de Jerusalén, y el más débil de ellos será ese día como David,
y la casa de David como un ser divino, como un mensajero de Adonai a la cabeza de ellos. En ese día me empeñaré en aniquilar a todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén, pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como un hijo favorito y mostrando amarga tristeza como un hijo primogénito. En, e- en ese día, el llanto en Jerusalén será tan grande como el llanto de Hadad Rimón en la llanura del Megiddo. El país lamentará cada familia por sí misma, la familia de la casa de David por ellos mismos, y sus mujeres por ellas mismas, la familia de la casa de Natán por ellos mismos, y sus mujeres por ellas mismas. 14, ¿correcto? Que me sigue. Sí, sí, La hasta el familia de 14, la mi hermano. La familia de la casa de Leví por ellos mismos, y sus mujeres por ellas mismas. La familia de la casa de los Shimeitas por ellos mismos, y sus mujeres por ellas mismas. Y todas las demás familias, cada familia por sí misma, con sus mujeres por ellas mismas. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Wow, familia. Miren, el profeta Zacarías está hablando sobre el futuro, que va a llegar un tiempo, un momento en el cual el Eterno va a enviar la salvación para Jerusalén. Porque dice en el verso 8, en aquel día Adonai defenderá la morada de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Adonai delante de ellos. Ese vocabulario, familia, tiene que ver con el concepto de lo que es salvación en el mundo antiguo, como bíblicamente se considera lo que es salvación, familia. Y es habitar seguros. Dice que el Eterno los defenderá. ¿Y cómo va a defender el Eterno? Enviando a un rey. Y conocemos a ese rey que va a venir, que es Yeshua, nuestro Mesías, que vendrá como Emanuel, como Dios entre nosotros, como el príncipe de paz. Él vendrá a reinar y vendrá con espada en mano, familia, a defender a la casa de David, a defender a Jerusalén, a defender al pueblo. Entonces vemos que desde el profeta Zacarías, vemos que el Eterno no va a desechar a su pueblo, sino que él dice, ok, va a haber, y dice Pablo, y esto lo entiende Pablo, y dice, va a haber un endurecimiento, una ceguera parcial, para que la plenitud de los gentiles, así como Joseph, él pudiera traer salvación a las naciones. Y está hablando de Yeshua. Y va a llegar un momento en que va a haber un trato, como está pasando en este momento entre José y sus hermanos, en que ahora la casa de David, la casa de Leví, la casa de Simei, como dice aquí Zacarías, los hermanos del Mesías van a reconocer que a quién habían traspasado, a quién ellos habían vendido. Porque recuerden que Yeshua fue vendido y fue entregado en manos de los romanos y fue entregado por sus mismos hermanos. Y dice que va a llegar un momento en que la casa de David, los hermanos de Joseph, los hermanos de Yeshua, van a llorar. Y dice que van a llorar como se llora por un hijo ungénito, afligidos por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, imagínense con ese dolor que van a llorar. Me imagino, familia, que es el mismo dolor con el cual los hermanos de Joseph lloraron al enterarse. Y ahora entiendo también ese llanto que tuvo Joseph al revelarse a sus hermanos, que su angustia y su dolor era tan grande que llegó hasta oídos de Faraón. Este clamor, este lloro que tuvo Joseph y sus hermanos. Y que, miren, el Faraón se entera de que los hermanos de José vinieron a Egipto, se reencontró a la familia. Y ahora, ¿qué sucede? Faraón se alegra, dice, de que haya llegado la familia de José a Egipto.
y que ahora después se encuentra, vamos a leer que después se encuentra Faraón y José y le dice, ok, tráelos y que ve y que vayan a buscar a tu padre y tráelos y ubícalos en la mejor tierra de Gosén. Familia, eso tiene que ver con honor y vergüenza, con patrocinio y clientela. Aquí estamos viendo a Faraón dándole gracia a José, dándole un regalo a José, reconociendo de que él es un buen siervo. Miren, José hasta este momento nunca le había pedido nada a Faraón, pero Faraón de propia voluntad le dice a José, trae a tu familia aquí, toma, dales provisiones, envía carros para traerlos, trae a tu padre y darles el mejor lugar aquí en nuestra tierra. Estoy parafraseando, familia. Eso se llama gracia, familia. Y miren lo que dice Zacarías. Zacarías dice que él va a dar un espíritu de gracia a la casa de David. Un espíritu de favor, un espíritu de regalo. Y ese vocabulario, familia, está hablando de honor y vergüenza. Igual les voy a dejar un estudio porque hemos ampliado un poco más definiendo qué es la gracia de acuerdo a su contexto y qué significaba para la audiencia original en el primer siglo lo que era el término de gracia, familia. Que es lo mismo para el Antiguo Testamento, para el Tanaj. Es el mismo concepto, en donde vemos que Faraón está extendiendo gracia, favor hacia José, dándole autoridad a José para que él defienda no solo a las naciones, sino que a su familia y los haga habitar en seguridad. Algo que el Eterno hace con Yeshua, porque cuando Él venga, va a venir como rey, con la autoridad dada por Dios. Recuerden, Yeshua es el príncipe de Dios, rey en la tierra, y Él va a venir a gobernar, a reinar, y tiene la autoridad y va a someter a todos los enemigos de Israel bajo sus pies. Y va a sujetar todas las cosas, dice Yeshua, eso lo dice en el libro de Hebreos, de que Él va a sujetar todas las cosas. Yeshua va a sujetar todas las cosas y Él mismo se va a sujetar Él y todas las cosas a su Padre. Reconociendo quién le da la autoridad y quién es la autoridad suprema. Esta historia de José es muy parecida al plan de redención que el Eterno tiene, de salvación y de redención que tiene para la humanidad, familia, en donde no excluye a su pueblo. Somos parte de ese pueblo, familia. Ya sea que seamos gentiles o que seamos injertos, porque recuerden, Romanos 11 habla de gentiles que son injertados por medio de Yeshua al olivo santo, al olivo que es Israel. Ahora, tanto las naciones como el pueblo de Israel están dentro de este plan perfecto del Eterno de restaurar las cosas como al principio. Que eso va a suceder después que pase el milenio. Después de los 1000 años de reinado de Yeshua, Yeshua va a entregar todos los pies del Padre. Él se va a entregar a los pies del Padre y va a comenzar este proceso de que toda la humanidad, incluyendo a Israel, regresemos a la vida eterna, al jardín del Edén, familia. Todo esto tiene que ver con esta conexión con Yeshua. Pero ¿saben qué, familia? Hay algo también que a mí me llamó mucho la atención y que podemos traerlo más a personal nuestro. No solo que estamos viendo el plan de redención, el plan de salvación, el final de los tiempos desde el principio, familia, sino que también hay algunas cositas, algunos detalles que nosotros podemos tener en cuenta, familia, para nuestras vidas. Y que el verso 7, miren, en el capítulo 45 de Génesis, en el verso 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Si pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Y aquí hay algo bien interesante, familia, porque dentro de la metodología de estudio, estos versos 7 y 8 podríamos encapsularlos dentro de lo que es la esfera de caos y orden.
de caos y cosmos. Obviamente, acá tenemos que estudiar esa esfera muy bien porque esta esfera nos va a marcar un precedente y nos va a marcar también un punto en el cual tenemos que hacer inflexión en nuestras vidas, familia. En donde tenemos que reconocer que tanto el caos como el orden provienen del Eterno. Y eso es lo que está haciendo Joseph. Joseph está reconociendo que todas las cosas buenas que le pasaron, como las cosas no tan buenas que le pasaron, todo estaba en control del Eterno. Todo sirvió para que el Eterno cumpla su propósito. ¿Y cuál era el propósito de José? Era traer salvación para las naciones, para Egipto y para su familia. Y aquí se está cerrando este círculo, en donde él está trayendo ahora la salvación a su familia. Está trayendo provisión y seguridad a su familia. Y estos dos versos, al entender la esfera de caos y cosmos, y que obviamente hay un estudio que hemos desarrollado con respecto a esto, de caos y cosmos, y cómo ver esto de que el Eterno está en control de todo en el libro de Job. Miren, todo esto está relacionado también con el libro de Job, que este estudio se va a estrenar en 2 días aproximadamente, va a estar el estreno de este estudio de caos y cosmos en el libro de Job, y que vamos a poder ver un poquito más. Pero les adelanto un poquito de lo que hablamos en ese estudio, es que aprendimos a ver y a entender cómo el Eterno está en control de todas las circunstancias, que nada se escapa de sus manos, que quizás entramos en caos por nuestra culpa o por culpas ajenas, pero todo eso el Eterno lo usa para bien. Y vemos el resultado en la vida de José. Miren, ¿y saben a qué me hace acordar esto, familia? A que hay una situación muy similar con el rey David. Si entonces Joseph es como Yeshua, también es una figura del rey David. El rey David es una figura del Mesías también. Entonces quiero que vamos a Segunda de Samuel, vamos a ir a Segunda de Samuel y analicemos estos dos versos que estamos leyendo en el capítulo 45, el verso 7 y el 8, en Segunda de Samuel. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Capítulo 16, y vamos a leer del verso 5 al 13. Vamos a leer del verso 5 al 13, y quiero invitar a Gilberto que lo puedas leer. Ok, dice, cuando el rey David arribó en Bahurim, salió de allí un hombre de la familia de Shaul llamado Chimei, el hijo de Gera, y él salió pronunciando maldición y lanzando piedras a David y a todos los sirvientes del rey, a pesar de que todo el pueblo, incluyendo sus guardaespaldas, lo rodearon a la derecha e izquierda. Cuando Chimei maldijo, él dijo, vete de aquí, hombre de sangre y hombre de pecado. Yahweh ha devuelto sobre ti toda la sangre de la casa de Shaul, porque tú has reinado en su lugar. Pero Yahweh ha entregado el reino a Absalón, tu hijo. Ahora tu propia maldad te ha alcanzado, porque tú eres un hombre de sangre. ¿Hasta cuál? Hasta el verso 13. Ok. Abishai, el hijo de Tesura, dijo al rey, ¿por qué permites que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Solamente déjame ir allá y remueva su cabeza. El rey dijo, tenemos algo... ya. El rey dijo, tenemos algo en común, usted es hijo de Tesurá y yo. Dejen que maldiga. Si Yahweh le dice, maldice a David, quien tiene el derecho de preguntar, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces David dijo a Abishai y a todos sus sirvientes, miren, mi propio hijo que vino de mis entrañas busca mi vida. Así que, ¿cuánto más este Benjamín? Déjenlo estar y dejen que maldiga. Si Yahweh le digo que lo hiciera, quizás Yahweh mire mi aflicción y Yahweh me recompense con bien a cambio de sus maldiciones. Así que David y sus hombres siguieron de camino, mientras que en el otro lado de las colinas, Chimei guardaba el paso con él, maldiciendo, lanzando piedras y esparciendo polvo sobre él.
Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Wow, familia. Miren, el vocabulario que está sucediendo aquí con David podemos ver que es muy similar a la historia de José. Acá vemos a David que él está huyendo porque su hijo había amenazado con matarlo y de que ahora, miren, no solo que él está huyendo, sino que él está caído y le caen al caído encima, en donde lo están acusando de ser sanguinario, de ser un hombre perverso. Y obviamente vemos uno de los custodios de David dice, ¿quién es para venir a tratar al rey David de esta forma? Es un perro. Cuando habla de perro es algo despectivo. O sea, miren, está hablando despectivamente el custodio de David, de este hijo de Benjamín, que está acusándolo a David de ser sanguinario, de ser un hombre perverso, que lo está apedreando. Pero miren la actitud que tiene David. Dice, ¿acaso quiénes somos nosotros para impedirle que él haga lo que Adonai ha dicho que hiciera? O sea, es muy similar a la historia de José. Miren, José fue vendido por sus hermanos. Primero lo quisieron matar, después lo vendieron, fue lo mínimo que hicieron. Lo entregaron a sus primos los madianitas, los ismaelitas, y llegó a Egipto. Y en Egipto también pasó 1001 José. Pero a pesar de eso, él no tomó tampoco venganza como hizo David. Él no tampoco tomó venganza, sino dijo, ok, déjenlo. Pues Adonai dice, si él lo dice es porque Adonai lo ha dicho. Quizás mirará Adonai mi aflicción y me dará Adonai bien por su maldición de hoy. ¿Y qué sucedió con Joseph? De alguna forma sus hermanos lo maldijeron. Hicieron algo perverso con él. Algo que no cabe en la mente de un ser humano de vender a su hermano. Primero querer matarlo y después venderlo. Y ahora Joseph no tiene ningún tipo de rencor. Y Joseph, ahora podemos entender que él está viendo, ok, todo esto que me sucedió es porque el Eterno estaba en control. Y él ha visto mi aflicción. Miren, las mismas palabras voy a tomar que dijo David. Quizás Adonai mire mi aflicción y me dará Adonai bien por su maldición de hoy. ¿Qué sucedió? Eso malo que hicieron, esa maldición podríamos decir que hicieron los hermanos de Joseph. ¿Cómo termina la historia? Termina en que el Eterno bendice a Joseph de tal manera, miren, todo el caos. Por eso, miren, es interesante aprender estos términos, caos y cosmos. Joseph entra en caos y pudimos entender un poquito el por qué entra en caos en su vida Joseph, en donde sus hermanos toman una mala decisión y todo su trayecto hasta llegar a presentarse delante de Faraón fue un caos la vida de Joseph. Pero en un momento el Eterno probó a Joseph. Lo probó una, lo probó dos. Y a la tercera pasó el examen. Siempre fue el mismo examen, familia. Recuerden eso. Y vio esa angustia y esa aflicción que tenía Joseph. Y fue premiado, podemos decirlo, con ser el segundo al mando en Egipto. En donde no solo trajo seguridad a las naciones, sino que también trajo salvación a su familia. Las palabras de el Melech David. El rey David. Las mismas palabras. Una situación similar, pero vemos la misma reacción de Joseph y la misma reacción de David. La cual vamos a ver la misma reacción con Yeshua cuando él es entregado en el madero y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Esteban, otro ejemplo, también dice, Padre, no saben lo que están haciendo cuando fue apedreado. Esto es increíble, familia, ver cómo en estos dos versos el Eterno también nos está dejando ver de que Él está en control de todas las situaciones. ¿Hay caos en nuestras vidas? Familia, regocijémonos. El Eterno está en control de todas las cosas. Hay cosas que no entendemos. Familia, no fuimos llamados a entender las cosas. Miren lo que dice David. Él, ok, listo, si me maldice, me está apedreando, me está acusando falsamente, o es verdad, es el Eterno quien lo está haciendo.
¿quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo para hacer justicia? Que la justicia venga de Dios, dice, parafraseando, familia. Entonces, en estos dos versos y la historia de José, al presentarse, que sus hermanos se presentan, y esta historia, en estos primeros versos del capítulo 45, nos permite también ver, y algo que el Eterno está lidiando también con Israel desde que salió de Egipto. Recuerden que la audiencia del libro de Génesis es un Israel que se había sincretizado en el mundo antiguo, en donde tiene una perspectiva, una cosmovisión del mundo, una forma de ver del mundo, como los egipcios, en donde adoraban a miles de dioses, existían dioses buenos, dioses malos, que los seres humanos habían sido creados para ser esclavos de los dioses. Dios está lidiando con eso y le está dejando entender ahora a Israel, a través de la historia de José, no solo a Israel, sino que a ti y a mí, de que Él está en control de todas las cosas. Y ustedes me dirán, hermano, pero ¿qué otras evidencias tenemos? No solo el rey David, no solo José, hay más evidencia, familia. Y vamos a marcar cada una de estas evidencias para que tengamos en claro esto, familia. Nosotros no podemos tener una mente dividida, familia. Tenemos que darle gloria y honra, hacer lo que hizo José. Reconocer que Dios está en control de todo. Alabar el nombre de Dios hasta en las circunstancias más difíciles. ¿Y saben quién más hizo esto? Lo hizo Job. Vamos al libro de Job. Vamos a ir al libro de Job, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir al verso 20 al 22. Miren lo que dice Job, verso 20-22. Acá sabemos la historia de Job, que el Eterno permite que el oponente, el opositor, el adversario venga y pruebe a Job. Job está pasando por una prueba. Recuerden, Deuteronomio 4 dice que vamos a ser probados en el desierto para que conozcamos nuestro corazón, si vamos a obedecer o no los mandamientos. Y miren lo que dice el verso 20. Dice, entonces Job se levantó. O sea, después de que perdió a sus hijos, después de que perdió sus cosechas, los animales, vino gran tormenta, vinieron los enemigos, los cananitas. O sea, wow, hubo un caos en la vida de Job. Él era, dice, un varón irreprensible, un varón que era delante de Dios justo, piadoso, un varón que guardaba los mandamientos de Dios. Recuerden que una persona irreprensible en la Biblia, Lucas nos enseña que es una persona, en Lucas capítulo 1, verso 7, nos enseña de que una persona justa y recta, una persona irreprensible delante de Dios, es esa persona que guarda los mandamientos del Eterno. Entonces ya tenemos una idea de quién era Job. Y ahora vemos que el Eterno permite que él sea probado. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados, familia, para conocer si vamos a guardar o no los mandamientos. ¿Y cuál fue la actitud de Job? Verso 20 dice, entonces Job se levanta y rasga sus mantos. Eso quiere decir una señal de luto, una señal de dolor. Pero a pesar del dolor, dice, desnudo, dice que rasgó sus mantos, rasura su cabeza. Obviamente está en luto, está en dolor porque ha perdido a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Y se postró en tierra y adoró, dice, y no que se quejó, no que hizo quejabanzas delante de Dios, sino que adoró y dijo, mire, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. O sea, está diciendo, ¿quién soy para cuestionar a Dios? Nací sin nada y volveré sin nada. ¿Quién soy? Adonai dio y Adonai quitó. Sea el nombre de Adonai bendito. En todo esto no pecó, dice, miren, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, quiere decir que a pesar de esta circunstancia que está pasando Job, él obviamente le dolió, hubo un luto. Igual con Joseph, le dolió, dice que la angustia era tan grande que no aguantó más y clamó de angustia.
pero en ningún momento hizo lo mismo que hizo Job. Adoró a Dios, le dio el lugar a Dios y reconoció quién soy para cuestionar a Dios. ¿Quién soy para decirle a Dios si Él es el que da y el que quita? Miren la actitud que tiene Job, la misma actitud que tiene Joseph y la misma actitud que tiene el Melech David. Vamos ahora a Job, capítulo 2, verso 9 al verso 10. ¿Por qué? Porque Job es probado por segunda vez. Y dice el verso 9, cuando había pasado, estoy en capítulo 2 acá, Job, capítulo 2, verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, miren, acá Job ahora es probado con una enfermedad, no solo que ya había perdido todo, sino que ahora también su salud había sido tocada. Miren, familia, la madurez que tenía Job espiritual. Que recuerden, el Eterno no nos va a dar prueba que nosotros no podamos superar. Si sabemos eso, entonces sabemos que Job, él podía superar estas pruebas. Familia, nosotros ni siquiera vivimos ni pasamos estas pruebas, ni siquiera llegamos al 1% de lo que Job ha pasado en su vida. Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede cuando él es probado ahora con la enfermedad. Dice, entonces, verso 9, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, familia, hay cosas que no vamos a entender. ¿Qué me enseña esto también, familia? Que quizás hay situaciones en nuestra vida que quizás hasta los que estén al lado nuestro ni siquiera lo van a entender. Y van a tener reacciones como la reacción que tuvo la mujer de Job. Pero yo que estoy siendo probado, tengo que estar firme y tengo que decir estas palabras que dijo Job. ¿No recibiré de Dios solamente el bien? O sea, dice, ¿recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Familia, Job está reconociendo como Joseph y como David que lo bueno y lo malo es algo que subjetivo a nuestra forma de ver el mundo. Todo eso proviene de Dios y que todo Dios lo usa para bien. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo termina la historia de Job, termina igual que la historia de Joseph. Job termina bendecido el doble. Joseph termina siendo el segundo en mando en el mundo egipcio, cuando un extranjero nunca hubiera podido llegar a la posición que llegó Joseph. Wow, familia, esto es increíble. No solo lo vemos en el libro de Job, a esto de que las escrituras nos enseñan de que hay un solo Dios y de que Él está sujeto a lo bueno y lo malo. Que todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite y es por algo. Porque es una consecuencia de algo que yo hice mal, o es porque estoy siendo probado. Como en una escuela sabemos decir que la vida es una escuela. Sí, familia, porque estamos siendo continuamente probados delante de Dios. Más que nada para que nosotros conozcamos nuestro corazón y si estamos realmente firmes y dispuestos a obedecer al Eterno, aunque estemos en el desierto. Vamos a ir a Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, familia, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 28. Y esto yo le agradezco a mi esposa porque ella compartió esto y fue bastante interesante esto y a mí me llamó también mucho la atención. Entonces, vamos al verso 28 porque miren, lo mismo que está diciendo Joseph en los versos 7 y 8, también lo está diciendo en el verso 28, lo está diciendo Pablo, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Miren lo que está diciendo. Dice, sabemos que los que aman a Dios, recuerden que amar a Dios no es un sentimiento. El amor en la Biblia no es que hoy te quiero y mañana no te quiero, familia, no. Amor significa lealtad, fidelidad. Dicen, aquellos que son leales, fieles, recíprocos con Dios. Dice, todas las cosas les ayudan para bien. No está diciendo que las cosas buenas ayudan para bien, sino que todas, inclusive aquellas cosas no tan buenas ante mis ojos, todo sirve para bien. Como más de una vez le he dicho, yo no entiendo nada, pero sé que todo va a estar bien, porque sé que mi confianza está en el Eterno y que todo va a ser para bien. Lamentaciones capítulo 34. Vamos a Lamentaciones, familia. Vamos a marcar estos precedentes para que, familia, tomemos ánimos. Sabemos que estamos en momentos difíciles, familia, y le estoy hablando también a los hermanos que estamos en Argentina. ¿Hay situaciones difíciles en la Argentina? Sí, familia. No pongamos nuestra esperanza en el gobierno. No pongamos la esperanza en un ser humano. Por más que él diga lo que diga, nuestra confianza no es en un ser humano, familia. Joseph no confió en sus hermanos, confió en el Eterno. Melech David no confió en los hombres, confió en el Eterno. Job fue tentado 3 veces, fue probado 3 veces. ¿Y saben qué, familia? Cuando estudiamos en contexto, Job nunca maldijo al Eterno. Siempre trajo alabanzas a Dios, por más que la situación fuera difícil. Entonces, ¿cuánto más nosotros, familia, que ni siquiera estamos viviendo el 1% de lo que vivió Joseph, de lo que vivió David y de lo que vivió Job? Familia, no pongamos nuestra confianza en el gobierno. No pongamos la confianza en los hombres. No pongamos la confianza en las cosas materiales que me pueden salvar. Y exactamente, gracias, amor. Ni siquiera la confianza en mí mismo. Miren, ni siquiera José confía en él mismo. Cuando él dio la sugerencia al faraón, él no le dijo, faraón, yo soy ese hombre. No. Le dijo, faraón, búsquese un hombre de confianza. Él nunca se propuso, sino que faraón dijo, ¿a quién más vamos a poner si solamente tú eres mi hombre de confianza? Wow, familia, ni siquiera en nosotros mismos confiemos, sino que en todo momento confiemos en el Eterno, familia. Sabemos que la situación es difícil, sí, la economía está difícil, sí, amén, Baruch Hashem. ¿Saben por qué? Porque todo esto nos sirve para aprender, familia, para que aprendamos a administrar, para que aprendamos a hacer luz en la oscuridad. Va a haber muchos en angustia, pero si nosotros decimos y proclamamos con nuestros labios que adoramos al Eterno, al Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, y creemos en el Yeshua, en Yeshua nuestro Mesías, quien murió y resucitó entre los muertos, porque el Padre lo resucitó, entonces tenemos que empezar a dar en estos tiempos de crisis, de angustia, dar testimonio de la luz que estamos nosotros proclamando con nuestros labios. Y no es solo con lo que yo digo, sino con lo que yo hago, familia. Y Baruch Hashem, que estamos en esta circunstancia. Damos gloria al Eterno. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en este tiempo cómo el Eterno provee y sustenta. Como dice Pablo, aquellos que aman a Dios. Miren, el Eterno usó una hambruna que afectó a todo un imperio para traer honra a Joseph. ¿Cuánto más a nosotros, que somos considerados partes del pueblo de Israel? Y cierro paréntesis. Y vamos a Lamentaciones, familia. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, verso 34 al 40. Y quisiera que mi hermano Ramón, si está, pueda leerlo. Sí, mi hermano. Vamos al verso 34 al 40, vamos a leer. Bueno. Dice, desmenuzar
bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor Lamentaciones, mi no lo hermano, aprueba. ¿no? Lamentaciones, capítulo 3, Verso 37. perdón, 37. Perdón, 34, 34. Vamos, ahí está. Estaba yo mal. Perdón, mi hermano. Está Del bien, 34. Vamos, ahí estoy. Ahora sí. Continúa, mi hermano. Mil disculpas. 34 al 37, ¿no? Así es. Dice, Al 40, mi hermano, al 40. 40. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentense el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Adonai. Amén. Amén, amén, mi hermano. Miren lo que dice Lamentaciones. Dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre. O sea, el Eterno es el que está en control de todas las situaciones. Y miren lo que dice en Lamentaciones, el verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Wow. ¿Quién tiene esa autoridad de decir, esto no me lo mandó Dios? O esto no es culpa mía, sino que es culpa del otro. No, familia, nadie tiene autoridad. Y es algo que Joseph entendía, David entendía, Pablo entendía. Familia, es algo que tenemos que entender. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y dice, verso 38, de la boca del Altísimo dice, ¿no sale lo malo y lo bueno? Recuerden, lo malo y lo bueno es algo subjetivo para nuestras vistas, para nuestra forma de ver del mundo. Porque si vamos a Génesis capítulo 1, el Eterno dijo que hizo todo y todo era muy bueno en gran manera. Entonces, familia, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y no solo eso, familia. Quiero compartirles, para terminar, de el libro de Eclesiástico. Miren lo que dice Eclesiástico con respecto a esto. Capítulo 11 del verso 14 al 15 dice, todo viene de Dios, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de la ley, de la Torá, dice ahí, y la práctica de las buenas obras. O sea, todo proviene de Dios, familia. Lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, la pobreza, la riqueza, la sabiduría, hasta el no entendimiento viene de el entendimiento, el de tener conocimiento, el de no tener conocimiento, el de poner por obra los mandamientos, el de hacer buenas obras, todo viene del Eterno. Qué gran consejo da el libro de Eclesiástico. Es un libro, digamos, no canónico y es bien interesante y me llamó mucho la atención esto, familia. Porque si nosotros ahora todo esto lo analizamos en la vida de José, vamos a ver que pareciera que Dios no está en la vida de José. Que Dios no está ahí, está oculto, exactamente. Dios parece no estar, pero sí está. Él está oculto. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo termina la historia de José? Y así mismo puede pasar en nuestras vidas, familia. Muchas veces, y esto lo tomo del pastor Walter, hoy dio una hermosa enseñanza sobre este tema. Familia, muchas veces podemos ver que nuestra situación en la vida, nuestro diario vivir, hay veces que llegamos a punto en tanta angustia que pareciera que Dios no está en medio nuestro. Pero familia, tenemos una esperanza. Acabamos de leer la familia. No solo que creemos en Yeshua y que a través de Yeshua tenemos vida eterna, sino que ahora a través de Yeshua podemos acceder a este Dios justo, bueno y misericordioso, que de Él dependen todas las cosas, familia. Tenemos esa gran esperanza. Mientras el mundo no la tiene, nosotros la tenemos.
Tenemos esa esperanza y por eso hice ese paréntesis, familia, de no poner la confianza en el gobierno, en la economía, ni siquiera en nosotros mismos, familia. Porque gracias a Yeshua podemos acceder a este Dios, a este Padre, que como un padre muchas veces está esperando a que su hijo clame de necesidad, aunque el padre ya sabe la necesidad de su hijo y ya tiene todo preparado para proveerle a su hijo. Así es nuestro Dios, familia. Así es nuestros padres. Aunque muchas veces pareciera que Dios no está en nuestra vida, quizás Él está oculto, esperando a ver cómo nosotros reaccionamos, a ver cómo vamos a obedecer, si vamos a hacer buenas obras, si nuestra fe va a ser reflejada en nuestras obras. Y esto lo dice Santiago, pero él está refiriéndose a las obras de la ley. Si yo guardo los mandamientos, muestro mi fe por cómo guardo los mandamientos. Familia, el Padre está oculto y está esperando a ver cómo reaccionamos en estos momentos de crisis, en estos momentos de angustia. Y vamos a ver al final del camino la recompensa, familia. Al final de la prueba vamos a ver la recompensa. Y como le dije la porción pasada, familia, también tenemos algo a favor, familia. Sabemos cuál es la prueba. Si yo hoy repruebo una prueba, esa prueba me va a tocar volver a pasarla más adelante. Entonces, ¿qué me toca? Prepararme, porque esa prueba la voy a volver a pasar. La repruebo, no importa. Sé que la próxima vez va a ser la misma prueba. Entonces me preparo con más diligencia para pasar la prueba. Familia, ha sido un gusto compartir esta porción. La verdad que esta porción a mí me ha hablado mucho. Más al ver los tiempos que estamos pasando. Las situaciones que hoy vivimos. Nacionales, económicas, y quizás también analizando las situaciones que podemos tener interpersonales. Familia, pongamos nuestra confianza en Dios. Él está oculto. Muchas veces no se va a hacer sentir, porque está esperando ver qué vamos a hacer nosotros. ¿A dónde vamos a correr a poner nuestra confianza? Familia, los dejo con esto. Y nos vemos en el próximo estudio, ya terminando el libro de Génesis. Por favor, familia, ayúdenos a compartir estos estudios. Pueden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlos. Eso nos ayuda mucho, familia, a que muchas otras personas puedan conocer del Evangelio de nuestro Mesías Yeshua y del pacto eterno que hizo Hashem con su pueblo. Así que, familia, suscríbete, dale like, comparte y sigamos aprendiendo juntos, familias. Shalom, nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.